Bueno, somos estudiantes del Laboratorio de Electrónica 1. Nosotros somos el grupo XR198 y esta es la segunda simulación del laboratorio. Aquí tenemos la presentación de las fuentes de corriente, tanto con transistores BJT como con transistores JFET. Bueno, aquí como podrán ver, este es Circuit Wizard, y aquí tenemos el diagrama del circuito de la fuente de corriente con un transistor BJT. Como se podrán dar cuenta, aquí en el amperímetro tenemos una lectura de 3 amperios, ¿sí?, con una carga de 1 ohmio. Si nosotros, como es una fuente de corriente, nosotros al cambiar la carga no debería de cambiar la corriente, y de hecho así sucede. Se dan cuenta, la variación de la corriente es mínima, ¿sí?, más o menos 0.05 amperios. La resistencia llegó a 10 ohmios. En resumen, este circuito funciona de la siguiente manera. Aquí, por esta resistencia pasa una corriente que hace consumir un voltaje, y hacia aquí pasa otra corriente. Estos diodos consumen un voltaje siempre fijo, ¿sí? Ya veo que son diodos rectificadores. Este voltaje fijo se transfiere a la base del transistor, y como el voltaje de la base es fija, el voltaje del emisor es fijo. Al ser el voltaje del emisor fijo, nosotros tenemos una resistencia fija y todo no cambia, ¿sí? Como no cambia la resistencia y no cambia el voltaje, la corriente debe ser la misma siempre, ¿sí? Entonces, pero si nosotros venimos y cambiamos este valor de resistencia, la corriente va a cambiar, ¿sí? Tenemos en esta lectura 106 miliamperios, pero otra vez, si cambiamos la carga, la corriente no debe variar, ¿sí? Entonces es una fuente de corriente variable. La fórmula para la corriente es, como aquí hay 3.7 voltios de caída menos los 0.7 del transistor, tenemos 3 voltios aquí, ¿sí? Los 3 voltios dividido 1 ohmio serían 3 amperios, entonces la ecuación sería los 3 voltios dividido la resistencia que está aquí. Bueno, ahora nos pasamos a la fuente de corriente con un JFET. Al igual que en el circuito anterior, si nosotros cambiamos el valor de la carga, no cambia el valor de la corriente. Aquí es, como se podrán dar cuenta, mucho más fija, ¿sí? No cambia ni siquiera 0.01 amperios, que es la lectura que tiene la capacidad de lectura que tiene el amperímetro. Y su circuito es bastante sencillo también, como se podrán dar cuenta. Como aquí está polarizado de manera inversa, y no, el voltaje siempre es el mismo, la corriente que va a pasar aquí siempre es la misma. Entonces ese es el funcionamiento, y también es una fuente variable. Si nosotros cambiamos aquí, va a cambiar la corriente. Hagamos pruebas con 2 amperios. Si cambiamos la carga, deberían de continuar los 2 amperios, y de hecho así lo es. Por último, tenemos la presentación de las gráficas de corriente versus carga, ¿sí? Se dan cuenta, es casi lineal. Esta es en la del JFET, en la fuente del BJT. Si se dan cuenta, es casi lineal. Y aquí la del voltaje versus resistencia, ¿sí? También es bastante estable. Aquí tenemos la del FET, que muestra la fuente con el FET, que muestra que es aún mucho más estable que la del BJT. Esta es la gráfica de corriente versus resistencia de la carga, y la gráfica de voltaje versus resistencia de la carga. Bueno, compañeros, a eso ha sido todo. Muchas gracias. Eduardo, Javier y Diego.